lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que Dios, que nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Bienvenido, qué bueno que nos podamos volver a encontrar. Te invitamos una vez más a cantar, a alabar y a escuchar la palabra de Dios, a sentir el amor que Él nos tiene, a recordar todo lo que hizo por nosotros. Y te digo que no es casualidad que estés en estos momentos viendo este programa. Es Dios que te está buscando. Te está buscando desde hace mucho y solo tenés que abrir tu corazón para poder sentir el amor que Él tiene. Y te lo digo por experiencia propia. Es un espacio que nadie puede llenar y que solo Él puede darte la paz y la tranquilidad para poder vivir en estos momentos que por lo general son angustiantes. Pero date la oportunidad de conocer a Dios. Vengo a la fuente de agua viva, vengo al que da abundancia y paz. Corro a la torre inconmovible, corro a la fuente de verdad. Fuente de paz, fuente de luz, fuente de gracia y plenitud. Hoy corro a ti y alzo los brazos de la fe. A ti, Jesús, yo miraré. Eres mi fuerza.
creación confesará que eres Dios. La humanidad declarará que eres Rey. El momento es hoy, porque esperar, Rey de gloria, llena este lugar. Queremos contigo estar, solo contigo estar. Rey de gloria, llena este lugar. Queremos contigo estar, solo contigo estar. La creación confesará que eres Dios. La humanidad declarará que eres Rey. El momento es hoy, porque esperar, levantamos hoy al Redentor. Rey de gloria, llena este lugar. Queremos contigo estar, solo contigo estar. Rey de gloria, llena este lugar. Queremos contigo estar, solo contigo estar. Cantaré aleluya hasta que vuelvas, Rey. Danzaré en tu presencia hasta que vuelvas, Rey. Cantaré aleluya hasta que vuelvas, Rey. Danzaré en tu presencia hasta que vuelvas, Rey. Cantaré aleluya hasta que vuelvas, Rey. Danzaré en tu presencia hasta que vuelvas, Rey. Rey de gloria, llena este lugar. Queremos contigo estar, solo contigo estar. Rey de gloria, llena este lugar. Queremos contigo estar, solo contigo estar. ¿Cómo te va? Qué bueno volver a encontrarnos. Gracias por tu compañía, gracias por seguirnos a través de los distintos canales de comunicación, las distintas vías que podemos tener como parte de la iglesia para acercarnos a la comunidad, para acercarnos a vos. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa, gracias por abrirnos la puerta de tu televisor, de tu smart, de tu dispositivo móvil. Como siempre lo venimos haciendo, y más aún en estos últimos 5 meses de pandemia, siempre nos hemos propuesto llevar una palabra de esperanza. Son muchísimas las voces, son muchísimas las informaciones que a lo largo de estos 5 o 6 meses de pandemia, de aislamiento, de distanciamiento, no son buenas. Son muchas veces informaciones que, si bien es cierto, son reales, son muy objetivas, hay muchos números, tal vez a estos números lamentablemente hemos ido acostumbrándonos. Hay
este tipo de información siempre tiene un impacto en nuestro estado de ánimo. Y es así como somos y vamos fluctuando, ¿no? A mí me pasa, creo que a todos nos pasa a lo largo de todo este tiempo, en que hay días o momentos en que vemos con mayor optimismo la situación, otras veces que no tanto, que nos afecta más en nuestro estado emocional, en nuestro estado anímico. Y obviamente esto está directamente ligado a lo que estamos viviendo cotidianamente, ¿no? A las incertidumbres, a no saber qué va a pasar el año que viene, a no saber qué va a pasar con mi trabajo si es que todavía lo tengo, con la educación de mis hijos. Bueno, todas grandes preguntas e interrogantes que a veces nos apabullan, como que nos invaden, ¿no? Te decía que la idea de este tiempo, de estos mensajes, es llevar una palabra fresca, llevar una palabra de aliento, que no parte de lo que nosotros podemos decirte, porque somos buenos o porque experimentamos o porque la estamos pasando bárbaro en esta situación. Todo lo contrario. Somos igual que vos, somos vecinos de esta ciudad, de este país, habitantes de este país, y a todos nos está afectando esta situación. Pero la palabra que queremos compartir, y que siempre lo hacemos, está basada en la Biblia fundamentalmente. Es esto lo que, esta es la verdad inamovible. Lo que dice la Biblia, lo que dicen las Escrituras, lo que vemos a través del ejemplo de Jesús, de sus enseñanzas y del plan de Dios para cada uno de nosotros es inamovible, y allí no hay situación anímica, allí no hay situación emocional que pueda modificar, por ejemplo, o que pueda cambiar las promesas que Dios hoy tiene para cada uno de nosotros. En esta serie de charlas que estamos teniendo a través de la tele y de la televisión y de las redes sociales, estamos abordando distintas expresiones que Jesús nos dejó claramente establecidas en su palabra. Y estas expresiones las vamos repasando, no porque nos interese o tengamos curiosidad de saber qué dijo Jesús en determinado momento, en determinado contexto sociocultural, en su momento de paso por esta tierra, sino porque tienen un significado y una importancia vital para nosotros en este tiempo que estamos viviendo, para vos que estás pasando o que estás viviendo esta situación. En una de esas oportunidades encontramos que Jesús a uno de sus discípulos, cuando estaba en ese momento de seleccionar a ese equipo de trabajo al cual él después encomendó para llevar el mensaje y para ir hasta los confines de la tierra, en una de esas charlas que Jesús iba manteniendo y diálogo a medida que caminaba por la tierra de Israel, se encontró con una persona, con uno de ellos, un tal Felipe, que Felipe después terminó siendo uno de sus discípulos. Y Jesús le dijo directamente una palabra, pero con mucha contundencia. No tuvo que ampliar explicaciones, no tuvo que ser convincente en sus expresiones para que esta persona lo siga. Directamente le dijo: sígueme. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. Ahí dice que Jesús iba a ir a Galilea y en un momento halló a Felipe y le dijo directamente: sígueme. ¿Quién era este Felipe? Bueno, era una persona de la zona de Betsaida, se dice allí, que, bueno, evidentemente tenía cierto conocimiento de quién era Jesús a través de la obra de Juan el Bautista, y finalmente, como anticipaba y les contaba recién, Felipe fue después uno de los 12 apóstoles de Jesús, ¿no? Y hoy quiero que nos detengamos y que charlemos un poquito sobre esta palabra, ¿no? Sobre esta palabra de Jesús diciéndole a Felipe: sígueme, y trasladándolo a nosotros en este tiempo, diciéndonos: seguime, o diciéndote: seguime. Creo que esta es la idea que quiero que compartamos en esta breve charla que vamos a tener y que estamos desarrollando. ¿Qué implica seguir a Jesús? Muchas veces nos hacemos esta pregunta y muchas veces tenemos ideas erradas de lo que significa o de lo que pensamos que significa seguir a Jesús. Erradas, ¿por qué? Porque nos vamos construyendo a lo largo de nuestras vivencias cotidianas distintas
ideas de lo que significa seguir a Jesús, ¿no? Y creo que es un buen tiempo y una buena oportunidad para que podamos describir qué significa seguir a Jesús, derribando algunos mitos o algunos conceptos que no son correctos o que son, entiendo, erróneos sobre lo que justamente significa seguir a Jesús. Hace un tiempo, unos años, miraba un programa que me gustaba mucho en Discovery, que se dedicaban a derribar mitos. Y esto era es muy conocido y tuvo muchas temporadas este programa y tuvo mucho éxito. Fue un puntapié inicial para muchos otros programas de la televisión mundial. Y allí eran dos personas bastante atrevidos en su forma y arriesgados en su forma de hacer esas prácticas, que derribaban mitos urbanos, mitos cotidianos, construcciones culturales que se han ido dando a lo largo del tiempo, que han ido pasando muchas veces de boca en boca, de generación en generación, y ellos allí establecían una evaluación a partir de las pruebas que hacían de constatar. Muchas de esas tenían que ver con pruebas puntuales de la física, de la química, ¿no? Con experimentos, y allí emitían finalmente, luego de cada programa, un veredicto que establecía si ese mito era verdad, se cumplía o era una construcción falsa. Bueno, en este sentido, creo que es importante que podamos repasar algunas de estas ideas o unas construcciones, ideas erróneas sobre qué implica seguir a Jesús. Una de ellas, vamos a hacer 4, vamos a ser muy puntuales y directos en esto. Una de ellas que escucho regularmente dice lo siguiente, tiene que ver con lo siguiente, que seguir a Jesús soluciona todos tus problemas. Este es un poco el evangelio, entre comillas, barato, el evangelio de Jesús barato, que lamentablemente muchos hoy, y sin ánimo de ponerme a criticar y de juzgar y demás, lamentablemente muchos hoy predican este evangelio, un Jesús que cuando llega a tu vida, o que si vos lo aceptás, o que si vos aceptás seguirlo, va a solucionar todos tus problemas, tu vida va a ser color de rosa, vas a prosperar económicamente, vas a parar de sufrir, no vas a tener más sufrimiento en tu vida. Y esto no es verdad, porque esto no está establecido así en la palabra. Sí te puedo decir que Jesús nos da y te da una ayuda y una herramienta fundamental que el mundo hoy no tiene para enfrentar los problemas de otra manera. Tenemos que desenmascarar, creo yo, a quienes prometen una vida justamente color de rosas para quienes siguen a Jesús. Esto no es cierto. Cuando llegamos a Jesús encontramos una nueva perspectiva en nuestras vidas, una nueva forma, como decía recién, de encarar las situaciones difíciles que se nos dan o que se nos presentan cotidianamente. Llegar a Jesús no implica que no exista dolor en tu vida, que no existan problemas, que no existan necesidades emocionales, espirituales, necesidades financieras. Somos ciudadanos de este mundo y somos ciudadanos comunes y corrientes como vos, que tenemos y que sufrimos problemas y que lamentablemente muchos de ellos sí son consecuencia de los errores o de las malas decisiones que tomamos en nuestra vida. Pero finalmente lo sufrimos. ¿Sabés que en la Biblia hay una historia que refleja muy claramente esta situación? Es la historia de Job. Hay un libro en la Biblia que se llama Job y que justamente relata todas sus vivencias. Un libro muy fuerte, muy impactante, en donde presenta a este hombre que perdió todo lo que tenía. Perdió sus bienes, perdió su familia, perdió aún la confianza o el poder confiar en sus amigos que lo criticaron en sus momentos de mayor sufrimiento. Y aún así este Job, este hombre, nunca dejó de confiar en Dios, de confiar en que Dios tenía un propósito mucho más amplio, mucho más grande que lo que él estaba viviendo, pero tuvo que pasarlas, tuvo que sufrir. Dios después le devolvió todo lo que el enemigo, todo lo que Satanás le había quitado,
por permiso justamente de Dios. Esto relata todo este libro de Job, que no es un cuento, que no es una fábula, es un hecho que está claramente descrito en la Biblia. Así que allí en la historia de Job, o en la experiencia de Job, ya de movida, vemos que el sufrimiento está presente en la vida de quienes aman a Dios, en la vida de quienes lo siguen en nuestras vidas. Su ejemplo es muy claro y muy real para nuestras vidas. Él sufrió en carne propia la enfermedad, las pérdidas familiares, las pérdidas económicas, toda su familia murió, una tragedia absoluta. Sin embargo, la forma y la fortaleza que tuvo este Job para superar estas circunstancias lo llevaron a aferrarse aún más fuertemente de la mano de Dios en cada una de estas dificultades. ¿Sabés qué decía Job? Capítulo 42 de este libro, versículo 5. Él en un momento dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que generó toda esta situación de dolor y de conflicto extremo en su vida? Generó la posibilidad de que él tenga una experiencia, un encuentro profundo y genuino con Dios en ese momento. Estas palabras son, tal vez escuchaste esta frase, ¿no? Hasta algunos lo mencionan como una especie de proverbio, ¿no? Esto es palabra de Dios y está en Job 42:5. Tal vez en este tiempo vos escuchaste mucho de Jesús y escuchaste algunas ideas erróneas, ¿no? Como estas que estamos repasando sobre Él, sobre lo que significa seguirle. Pero creo que es un muy buen tiempo para que consideres conocer a Jesús personalmente, así como Job pudo expresarlo en esta porción de la palabra. Tenemos la confianza en que Dios tiene todo bajo control y que nada escapa a su voluntad. Esta es la confianza que tenemos, esta es la certeza que tenemos a partir de conocer a nuestro papá, conocer a Dios a través de la Biblia, a través de la Escritura. ¿Vamos a tener problemas? Sí, pero vamos a tener también la fe y la confianza depositada en quien tiene todo. Todo es todo, no es solo algunas cuestiones, algunas áreas de tu vida, tiene todo bajo control. Jesús les decía a sus discípulos, allí en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 11, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, decía Jesús, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Esta es palabra de Jesús para sus discípulos, para aquellos que lo seguían y para nosotros que seguimos hoy, que disfrutamos y podemos vivir a pesar de las circunstancias una vida tomada de la mano de nuestro papá. En Jesús tenemos la fuerza que no proviene de nosotros, sino que es parte de Jesús mismo, que llega a nuestras vidas para superar las pruebas y dificultades. En las bienaventuranzas, en esas enseñanzas que Jesús da allí al borde del lago del mar de Galilea, él decía en el versículo 4, esto está relatado en Mateo capítulo 5, Dios bendice a los que lloran porque ellos serán consolados. También Santiago, allí en su libro en la palabra, advierte sobre la presencia de dificultades en nuestra vida cristiana. Esto va a suceder. Santiago habla mucho de lo que producen las pruebas, ¿no?, en nuestras vidas. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlos como un tiempo para alegrarse mucho. Vos me dirás, estamos todos locos. ¿Cómo voy a alegrarme? ¿Cómo voy a gozarme cuando esté pasando por un tiempo de dificultad? Esto, a la luz del sentido común, parecería
una locura, ¿no? ¿Cómo afrontar los problemas y las pruebas con gozo, con alegría? Bueno, esto no quiere decir que nuestras pruebas y todos los problemas tengamos que superarlos de alguna manera como evasiva, como riéndonos de lo que nos sucede, ¿no? Esto tiene que ver con algo que Santiago estaba explicando e intentaba explicar a quienes él estaba escribiendo y dando estas enseñanzas, que tenía que ver con el propósito de las pruebas, con el propósito de las dificultades. Y allí esto es comparable, las pruebas son comparables con el fuego cuando se lo utiliza, por ejemplo, para quitar las impurezas, para fundir el oro u otros metales preciosos. A veces, haciendo una analogía un poco burda en este sentido, podemos pensar que las pruebas son como ese fuego, ¿no? Que en nuestra vida hace que se vayan quitando esas impurezas. ¿Cuáles son esas impurezas? Esas cuestiones de nuestro carácter, esas cuestiones que hacen a nuestra vida fluctuante, nuestra vida cotidiana, ¿no? A eso se refería Santiago cuando hablaba de que las pruebas van a estar en nuestra vida, pero está en nosotros tomar la decisión de cómo afrontarlas. Recuerden, estamos derribando el primer mito que tiene que ver con que aquellos que dicen que cuando uno sigue a Jesús no va a tener ningún problema. Esto no es verdad y estamos, como si recién te enganchas en la charla, charlando justamente, valga la redundancia, sobre esto. Si alguien te dijo que los problemas son un castigo de Dios, te tengo que decir con contundencia que esto es mentira. Dios no es un Dios castigador, ¿no? Dios no quiere que sus hijos sufran, Dios no quiere que la humanidad sufra. Entonces otros me preguntarán, y bueno, entonces ¿por qué Dios permite que la humanidad sufra esta pandemia, que mueran tantas personas, que mueran niños, que haya guerras? Bueno, te puedo decir, y esto puede parecerte una respuesta un poco simplista, pero considero que estas cuestiones o estas situaciones en gran medida tienen que ver con la corrupción que hay dentro del ser humano mismo, con la forma en que el ser humano se ha conducido a lo largo de la historia, con el egoísmo, con la soberbia, con la falta de amor, con la falta de consideración hacia el prójimo. Evidentemente, todo lo que nos está pasando y muchas de estas cuestiones que tienen que ver con nuestro planeta, que tienen que ver con las catástrofes naturales, sin duda son provocadas por la mano del hombre, y allí tenemos que, como humanidad, hacernos responsables de esto y no echarle la culpa a Dios como una manera un poco facilista de intentar buscarle una explicación a esta situación. Dios quiere lo mejor para nosotros. Si estás pasando por problemas o por dificultades, no consideres que es un castigo de Dios, ¿no? Dios es amor y está esperándote con sus brazos abiertos. Veamos ahora el segundo error común, y quiero ir apurando para que no te me aburras. El segundo error común o mito que me gustaría que tiremos abajo. Quiere decir esto que he escuchado muchas veces, que seguir a Jesús implica fundamentalmente seguir los preceptos que las religiones hoy establecen. Lamentablemente muchas personas hoy se pierden de disfrutar una verdadera relación de intimidad con Dios por las cargas y las obligaciones que las religiones han ido imponiendo o nos han ido imponiendo a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Y sabes que Jesús mismo advirtió sobre esta situación en su palabra. Él cargó muy duramente contra los maestros de la ley del pueblo judío, estos son los fariseos fundamentalmente, que utilizaban esta situación o esta posición de poder para sojuzgar a sus pueblos. Le imponían cargas totalmente superfluas, y algunas de ellas hasta prácticamente imposibles de cumplir, pero en su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Él los condenó por su hipocresía. En Mateo capítulo 23, versículo 4 dice, Jesús le dice a los fariseos, ustedes aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar
la carga. Esto es lo que Jesús les decía a los fariseos, que fueron finalmente los que lo llevaron a la muerte a través de distintos juicios falsos a su crucifixión, ¿no? Finalmente sabemos que Cristo resucitó y ellos en esto no pudieron vencer, no pudieron cumplir con su cometido. Cuando conocemos a Cristo, pasamos a ser parte de su iglesia, y esto es claro y es importante aclarártelo. Es decir, la iglesia es la familia de Dios, ¿no? Y por lo tanto sentimos el deseo de unirnos, nosotros como hijos de Dios, con otros cristianos y adorarlo, que significa simplemente reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Que no hemos nosotros tenido que hacer ningún tipo de sacrificio para que Él nos ame. Bueno, justamente para ello se han establecido una serie de normas, de acuerdos, para que podamos hacerlo de manera conjunta. Y esto es parte de la iglesia. Entonces, esto es bueno aclararlo, porque a veces hay un falso concepto en este sentido, de que si yo sigo a Jesús, tengo que hacer sí o sí lo que me manda una determinada iglesia. Primero vas a seguir a Jesús, vas a experimentarlo en tu corazón, vas a tener una relación íntima con Él, y luego sí vas a sentir la necesidad de compartir esto que vos estás viviendo en tu interior con otros cristianos a lo largo de en tu ciudad, en tu barrio, y ahí sí es muy importante que te acerques a una iglesia, y obviamente que la iglesia tiene sus formas y algunas veces tiene sus acuerdos de funcionamiento, pero no quiere decir que esas tradiciones o esas normas establecidas sean las que te hagan llegar a Jesús, aunque Dios te quiera más o te quiera menos. Dios ya envió a su Hijo a morir por vos y por mí, el sacrificio ya está hecho y no tenés que hacer otra cosa para aceptarlo en tu corazón. En Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús les dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis ordenanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. En la religión por sí misma no hay libertad. Hay libertad conociendo a Cristo, como decía Jesús mismo. Muchas veces, lamentablemente, la religión pone cadenas, ¿no? Pone una cantidad de normas incumplibles, y esto hace, como decíamos, que muchas veces nos perdamos la posibilidad de disfrutar una verdadera relación con Dios, una verdadera relación personal, íntima. Estar en Cristo es estar en libertad. Vamos al tercer error común para desmitificarlo. Seguir a Jesús te transforma en un fanático insensible. Esto es lo que muchos piensan, ¿no? Hay un concepto hoy lamentablemente instalado y muchas veces promovido por justamente actitudes de los mismos cristianos, de que seguir a Jesús implica fanatizarte con algo y ser un insensible a todo lo que te rodea, incluso hasta muchas veces, y esto tiene que ver con algo de autocrítica para quienes seguimos a Cristo, hace que nuestro entendimiento se nuble y hasta muchas veces nos limita la posibilidad de que podamos tener un diálogo sincero, fluido, con quienes hoy no piensan con nosotros, ¿no? O no piensan como nosotros, eso quiero decir. Obviamente, esto depende de una decisión personal de cómo cada uno entiende y vive su vida cristiana, ¿no? Muchos consideran que si siguen a Jesús van a ser vistos por la sociedad como gente fanatizada, que poco le interesa lo que pasa justamente a su alrededor. Y bueno, y a modo de autocrítica, debo reconocer que muchas veces esto ocurre o es fomentado desde el mismo pueblo cristiano, desde las mismas iglesias. O muchas veces estamos tan inmersos en las actividades dentro de nuestros templos, que son muy buenas, muchas de ellas son actividades sociales, abiertas a la comunidad y demás, que cuesta realmente ver lo que está pasando afuera. Jesús en su mandato nos dejó muy en claro, y nos dejó bien en claro que tenemos que ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio. Y a veces estamos tan encerrados en nuestros templos que no podemos ver lo que está pasando afuera, o vamos
poniéndonos un poco ese impermeable, ¿no? Que nos hace insensibles. Esto no es voluntad de Dios, esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Y sin duda la pandemia nos está enseñando mucho sobre esta situación a nosotros como pueblo de Dios. El mandato aquí, como decía recién, de Jesús en Mateo 28 cobra nuevamente protagonismo. En el versículo 19 Jesús le dice a sus discípulos: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también puedo decirte que conocer a Cristo justamente no nos hace fanáticos, sino que nos planta, nos posiciona como hombres y mujeres con convicciones fuertes frente a las circunstancias de la vida cotidiana, ¿no? Una de ellas es la que hablábamos, que tiene que ver con los sufrimientos. Por ejemplo, todos los fanatismos son malos, todos los extremos son malos, pero no confunda fanatismo con convicción. Creo que esta es una diferencia que tenemos que tener en cuenta. No es fanatismo, es convencimiento de que la vida con Cristo vale la pena vivirla. Y por último, el cuarto mito que quiero que derribemos juntos es que ese que dice que seguir a Jesús requiere de grandes sacrificios en nuestra vida. Entonces, claro, como si se piensa que seguir a Jesús requiere de grandes sacrificios, en mi vida mejor me quedo como estoy, ¿no? Para justificar este argumento falso, he escuchado a muchos sacar, por ejemplo, fuera de contexto algunos pasajes bíblicos para decir algo que el autor, cuando escribió en su momento, realmente no quiso decirlo. Por ejemplo, la parábola del joven rico. Esta está relatada en Mateo capítulo 19. ¿Recuerdan esa parábola en donde un joven rico se acerca a Jesús y le pregunta, bueno, ¿cómo ser salvo? ¿No? El joven mismo le dice, bueno, yo ya cumplí todo lo que la ley establecía que tenía que cumplir para ser salvo. ¿Qué más tengo que hacer? Y allí Jesús, con mucho amor, pero también muy directamente le dice, bueno, lo único que te falta es que vendas todas tus posesiones y se las des a los pobres. De ninguna manera tenemos que interpretar a partir de esta parábola de que Dios está pidiéndonos que vendamos todo lo que tenemos para dárselo a los pobres. Si Dios te dio ese convencimiento y si sentís ese convencimiento de hacerlo, bueno, hacelo, estás en todo tu derecho y sin duda que va a ser una muy buena acción. Pero Jesús estaba enseñándole otra cosa allí a este joven. Él estaba confrontándolo con lo que había en su corazón, con las prioridades que había en su corazón. Y esto es interesante que nos lo planteemos nosotros, ¿no? Por eso digo que a veces, por ejemplo, esta es una de las parábolas de las enseñanzas bíblicas que se sacan de contexto para decir, no, yo si sigo a Jesús me obligan a vender todo y dárselo a los pobres. No, nuestro brazo de ayuda siempre está, y de hecho que lo está, y gloria a Dios que así lo hace su iglesia en esta tierra, y en este lugar, y en esta ciudad, y en cada uno de los barrios en donde nos toca trabajar, en la medida de nuestras posibilidades. Pero lo que Dios estaba diciendo acá es que, a través de esta enseñanza, por ejemplo, es que debemos considerar dónde tenemos puestos los objetivos de nuestra vida. Si el objetivo de nuestra vida simplemente va a ser acumular riquezas, bueno, evidentemente allí lo que Dios está diciendo, Jesús está diciendo, es que tenés que poner tu corazón primero en el amor a Dios, en el amor al prójimo y después todo lo demás, ¿no? que eso acarrea. Otros, por ejemplo, se autoimponen, hablando de sacrificios, tortuosas prácticas, ¿no? No juzgo sus intenciones, pero lo único que hacen es, me parece, que aplacar un poco su conciencia de pecado. Y esto digo, cuando nos autoimponemos, o es la misma iglesia que nos impone determinados sacrificios que tenemos que hacer, negaciones que tenemos que asumir para que Dios nos ame más o no lo haga, o no nos ame, ¿no? Esto no es así. Dios te ama como sos. Él murió, dio a su Hijo en la cruz, murió y resucitó así
como sos vos y como soy yo. Imagínense si Dios debería darnos la salvación de acuerdo a nuestros méritos. Creo que nadie, por más buena persona que sea, podría recibir este regalo, que es justamente un regalo, que es gracia de parte de nuestro Dios. Otros sienten que Jesús afirma que no se pueden seguir a dos señores, indefectiblemente los cristianos, por ejemplo, tienen que vivir en escasez, ¿no? Este es otro de los sacrificios que por ahí se plantean, o mal llamados, o exigencias que uno piensa que debe ser así, que los cristianos, porque aman a Jesús, tienen que vivir en escasez, en negación, en sufrimiento. No es así. Dios también nos da el equilibrio, Dios provee para que también nosotros podamos tener una vida digna. Todo está también en nuestras prioridades, en nuestro corazón. Cristo ya hizo todo en la cruz. No te hace falta hacer ningún otro sacrificio. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, y con esto voy terminando. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, decía Pablo. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, es gracia de Dios. Esto es lo que decía Pablo. Y bueno, repasando los 4 mitos que hemos ido derribando a lo largo de esta charla. Espero que no te hayas aburrido. Seguir a Jesús soluciona todos tus problemas. Esto no es así. Dijimos que tenemos una nueva perspectiva para enfrentar estos problemas. Y no se trata aquí de herramientas de la psicología o de cualquier otra ciencia que son muy buenas, pero sí se trata fundamentalmente de que tenemos a nuestro papá, a Dios, de nuestro lado. El segundo mito tiene que ver con que seguir a Jesús implica cumplir indefectiblemente los preceptos que las religiones establecen, y dijimos también que seguir a Jesús requiere de grandes sacrificios, ¿no? Hablamos también de que nos ven como que seguir a Jesús también implica ser fanáticos insensibles. Bueno, son 4 puntos que son interesantes y creí que podíamos charlarlo de esta manera. Quiero terminar diciéndote que seguir a Jesús significa simplemente abrirle el corazón, aceptarlo por fe, aceptar su sacrificio en la cruz, ¿no? Es decir, básicamente es poner tu confianza en Él, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Si estás en esta situación, si estás considerando esta decisión, te pido que también te comuniques con nosotros. Puedas hacerlo a través de un mensaje privado, a través del WhatsApp, a través de las redes. Estamos para ayudarte en este camino. Gracias por escucharme, gracias por este tiempo y nos vemos la próxima. Dios te bendiga. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran razón. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres
derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, glorioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.